Estamos en Amós, capítulo 7. Vamos a leer los versos del 10 al 17, por favor, para que tengamos un poquito el contexto. Ya la semana pasada iniciamos estos versos, pero vamos a tener frente a nosotros el texto. ¿Estamos ahí? ¿Amén? ¿Amén? Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel. Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar tus palabras. Verso 11, ¿ustedes? Entonces Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá. Come ahí pan y ahí profetiza. ¿Ustedes el 13? Entonces Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. ¿Ustedes el 15? Ahora pues escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. ¿Ustedes el 17? Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres incomparable. Tú eres majestuoso. Tú eres glorioso, Señor. Y lo acabamos de cantar, cuán grande tú eres, Señor. Y definitivamente, Señor, nuestra mente no dimensiona lo glorioso que tú eres. Y el saber que tú estás acá va más allá de nuestro entendimiento. Pero sabemos que estás acá, Señor. Y esta mañana, Padre, por favor, háblanos, Señor. Sé, Señor, que el corazón de muchos quizás están preocupados porque tenemos hermanos, hermanas que están pasando enfermedad. Pero cada uno, Señor, de ellos están en tus manos, Padre. Los hemos puesto en tus manos, mi Dios, y tú sabes lo que harás para tu gloria. Permítenos, Señor, permítenos luchar contra los dardos del enemigo que quieran distraernos, y permítenos concentrarnos en lo que hoy nos vas a hablar, Señor. Permítenos estar atentos a tu voz. Permítenos, Señor, poder escucharte hoy. Ya te hemos cantado, ahora te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La semana pasada, mis hermanos, veíamos los versos 10 al 13 y veíamos la amenaza que se levantó contra el profeta Amós. Decíamos que cuando eres fiel a Dios, pruebas van a venir a tu vida, amenazas van a venir a tu vida, tentaciones vendrán contra ti, y es más, Satanás se levantará contra ti para derribarte y no continúes. Concluíamos que es justamente ahí, en medio de la batalla, en medio del desierto, en medio de la situación complicada, que necesitamos recordarnos el Evangelio, necesitamos recordarnos que no estamos solos y necesitamos recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y en los versos 10 al 13 veíamos cómo Amasías se había levantado contra Amós, tergiversando su mensaje, hablando mal de él, tratando que este hombre se fuera a otro lugar, tratando de impedir que se cumpliera el propósito de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es la respuesta de Amós en los versos 14 y 15. Nuevamente, mira tu Biblia. Entonces Amós le respondió a Amasías. Acuérdate, Amasías le dijo, primero le mandó a decir a Jeroboam: ¿sabes? Amós conspira contra ti. Luego le dice: vete, huye a tu tierra, come pan allá, que te paguen allá, pero aquí no vuelvas a hablar, aquí no vuelvas a profetizar. Aquí tú no eres digno de estar, porque es santuario del rey y residencia real. Y es como si alguien te dijera a ti: ¿sabes? Tú no tienes lugar acá. Vete de aquí. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y Amós responde desde la humildad. Y quiero que entendamos la humildad por lo que es,
Porque muchas veces, hermanos, hemos entendido la humildad con tener o no tener cosas. ¿Alguna vez has escuchado decir a alguien, refiriéndose a una familia, oye, es que son bien humildes? ¿Qué se da por entender? Que no tienen recursos, ¿verdad? Pero les vas a hablar y son más orgullosos que saber qué. Porque la humildad no tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos. Puedes tener muchos recursos, muchas cosas, mucho dinero y ser humilde. Y puedes no tener para comer y ser bien orgulloso. Porque no tiene que ver con lo que tenemos o lo que no tenemos. La humildad tiene que ver con reconocer en quiénes somos. Y comienza, de hecho, los primeros capítulos precisamente de los Institutos de Calvino habla de que nos conoceremos mejor a nosotros mismos en la medida que conocemos mejor a Dios. Si nos comparamos entre nosotros, siempre saldremos ganando, o esa será la tendencia. Pero la humildad tiene que ver con conocer quién es Dios y delante de saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros. Aquí vemos a Amós respondiendo con humildad. Y esta es una clara enseñanza para ti y para mí de cómo debemos responder cuando los problemas se levantan en nuestra vida. Porque la Biblia constantemente nos llama a ser humildes. Es más, la Biblia misma dice que Dios a los orgullosos, ¿cómo los ve? Y a los humildes, de cerca. Y a veces se habla de la humildad, pero no sabemos cómo se aplica. Y vuelvo a repetir, por favor, esto no tiene nada que ver con las cosas materiales. Esto tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Y aquí vemos en Amós dos cosas de cómo se ve la humildad en este hombre. En primer lugar, Amós reconoce que Dios lo llamó. Mira el verso 14. Entonces Amós le dice a Amasías, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta. Yo soy boyero y cultivador de higueras. Amós, ante la acusación que le habían hecho, él, por así decirlo, presenta su currículum. Pero él conoce su currículum. O sea, en su currículum no puso de ¿cuánto sabes de inglés? ¿Cuánto por qué decimos? 70%. No sé, ni el what's your name, pero pues es que ocupo la chamba, güey. Paquetería básica, 100%, dicen. Ya la mera hora buscando tutoriales, ¿no? ¿O a poco en nuestros currículums ponemos lo que no sabemos hacer? La neta a mí no me pongan a hacer esto, pones ahí. Me encanta cómo Amós se presenta. Porque Amós se presenta empezando con los negativos, lo que él no es. A él le dicen, vete a profetizar a otro lado. Y él dice, hey, espérate, no soy ni profeta. Es más, en mi familia no hay nadie. Yo soy boyero. ¿Te acuerdas qué significa boyero? Que cuida bueyes. Dice, yo cuido ganados. Yo cultivo higos. Y eso, mis hermanos, es una respuesta humilde. Porque él, ante la amenaza de Amasías, él no se para el cuello. Él no se presenta con títulos diciendo yo esto, yo aquello, yo lo otro. Él no inventa un linaje. No. Él se presenta con lo que realmente no es y con lo que realmente es. Y hermanos, este es como cuando a veces nos preguntan, ¿y tú lo sabes hacer? A veces decimos, pues más o menos. Y no lo sabemos. Nos da pena decir no sabemos. ¿Por qué? Porque no queremos que piensen algo de nosotros. Pues no, es que si digo que no sé, si digo que no puedo, dice, sí, vamos, yo voy, dice, yo lo hago. La humildad tiene que ver, vuelvo a repetir, con
reconocer qué sí somos y qué no somos. Y Amós responde con eso. Y es que cuando entiendes el concepto de humildad, cuando entiendes realmente, ojo, lo que eres y lo que no eres, entiendes que tu valor no depende de lo que haces. El problema muchas veces, aún dentro de la iglesia cristiana, es que le hemos dado valor a personas por lo que hace. Creemos que un pastor vale más que alguien que no es pastor. Creemos que un líder vale más que alguien que no sea líder. Y eso no es cierto. Nuestro valor no radica en lo que hacemos o no hacemos. Nuestro valor radica en lo que somos. Porque eso sí, lo que hacemos será expresión de lo que somos. Tu valor y mi valor no radica en un título, radica en una identidad, que somos hijos de Dios. Nuestro valor radica en que Dios, estando muertos en delitos y pecados, nos tomó para salvación, nos dio su gracia, nos dio su misericordia, nos ha salvado, nos ha llamado. Ese es el valor que tenemos. No son títulos. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Tú y yo ya tenemos un título. Y es ser hijo de Dios. Los títulos terrenales, mis hermanos, van a pasar. No nos gloriemos en los títulos terrenales, porque los títulos terrenales en la eternidad no servirán de nada. Por ejemplo, no nos gloriemos, por ejemplo, de un título que sea, por ejemplo, pastor, porque en la eternidad no habrán pastores. No nos gloriemos de títulos de, es que es un ministro, es que es líder. En la eternidad eso se terminará. No, es que es ingeniero, es que es doctor, es que es arquitecto, es que esto, es que aquello, es que lo otro. En la eternidad ya no lo serás. Pero en la eternidad sí tendrás un título. Hijo e hija de Dios. Esa es tu identidad y ese es tu valor. Hay gente que se molesta si no le dicen su título. Dime licenciado. Conocí a una persona, no, doctor, porque me costó mi doctorado, pues. En la eternidad. Es más. Mira otro ejemplo de humildad del apóstol Pablo. Ese hombre presenta su currículum. Fariseo de fariseos, dice. Y esa es una terminología de decir, hay fariseos y hay fariseos de fariseos. Yo soy de esos. Él dice, a mí me enseñó Gamaliel. O sea, no es como hoy decir, yo estuve en el mejor seminario. Y empieza. Pero todo eso, dice, alguien por ahí decía que lo que Pablo tenía por basura, nosotros lo tenemos por currículum. Y ya les he platicado de aquel que se presentó diciendo, yo tengo exégesis, tengo hermenéutica, tengo apologética. Y le dice la hermana, una viejita, no sé qué enfermedades son esas, dice. Yo solo sé que Cristo te puede sanar, le dice. Pero hermanos, eso pasa hasta con nosotros. ¿Eres pentecostés? No. Soy reformado. Respétame, casi. Soy bautista reformado. Completo. No solo bautista, dice, está bien. Es que, hermanos, la humildad no es fácil. La humildad no se cultiva de un día para otro. ¿Y sabes qué es lo que Dios usa para humillarnos? Por ejemplo, si yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren ser humildes?
Dices, no, yo ya soy, dices. Yo soy el más humilde de aquí. ¿Cuántos quieren ser humildes? ¿Sabes qué va a usar Dios? Va a quebrantar. Porque solo así. Porque Él cuántas veces nos habla. Es más, Él dice, humíllate. Él no dice, te voy a humillar, no. ¿Qué dice Dios? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. O sea, Él está diciendo, hazlo tú. Humíllate. Dobla tu rodilla. Reconoce quién es Dios. Pero el orgullo, güey. Pero cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Que no nos deja. Y entonces nuestro valor no radica en títulos, nuestro valor radica en lo que somos, y somos hijos de Dios, y eso será por toda la eternidad. Pero lo segundo que vemos en estos versículos, en la humildad de Amós, es Dios me llamó, yo no soy profeta, Él fue el que me trajo, y lo segundo es Dios me dijo. Mira el verso 15. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño. O sea, Amós diciendo, yo la verdad es que no andaba diciendo, ay, voy a ir al congreso de profetas para que me unjan como profeta. No, dice, yo estaba trabajando en lo que yo trabajaba. Yo andaba en mi ranchito. Yo estaba pastoreando el rebaño y ahí el Señor me llamó y me dijo, ¿qué le dijo? Amós no se llamó a sí mismo. Dios lo llamó. Amós no se envió a sí mismo. Dios lo envió. Amós no se adjudicó a sí mismo la misión. Dios le dio una misión. Y esto es lo que Amasías lo quiere humillar. Amasías está tratando de opacar, de aplastar a Amós. Amós responde con humildad diciendo, a ver, espérate. Yo no soy ni profeta. Yo estoy aquí porque Dios me llamó y yo estoy aquí hablando lo que Dios me dijo. O sea, yo no estoy aquí por mi propia cuenta. Lo que hizo Amós fue decir, oigan, Amasías, espérate, entiende esto. Yo estoy aquí porque Dios quiere. El único responsable de que yo esté aquí es Dios. Él me llamó, Él me dijo lo que voy a decir y eso es lo único que estoy haciendo. No estoy haciendo nada más. Él no dijo, no te metas con el ungido de Jehová. Oh, Él dijo, no, yo estoy acá porque Dios me tiene aquí. Eso es humildad. Humildad es reconocer, mis hermanos, que si hemos llegado hasta un punto, es porque Dios ha querido llevarte hasta ahí. Si has avanzado en tu vida, en cualquier área, familiar, laboral, profesional, ministerial, en lo que sea, humildad es reconocer que si has llegado hasta ahí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es por su bondad. Por eso Pablo dice que ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? El puritano John Flavel, hablando de la humildad, dice, cuando el trigo está maduro, agacha la cabeza. Pero cuando el trigo está verde, se mantiene firme. Y dice John Flavel, cuando el pueblo de Dios está maduro, se humilla ante Dios. Pero cuando hay orgullo, se mantiene firme. ¿Quieres saber cuán maduro eres? No es cuánto conoces de doctrina o de teología, es cuán humilde eres ante Dios. La madurez se traduce en humildad, en reconocer a Dios en todos tus caminos. John Flavel es lo que dice.
termina diciendo, Pablo tenía un pie en el cielo, cuando a sí mismo se llamó, soy el primero de los pecadores. ¿Puedes poner tantito? Creo que eso no lo puse en el bosquejo. Filipenses 1:10. No, 3:10, perdón. 3:10. Filipenses se escribió más o menos como, no sé, 30 años creo después de la conversión de Pablo. Quiero que veas esto. Y esto es humildad. 30 años. Yo creo que después de Cristo, Pablo es uno de los hombres con más conocimientos que han dado en la tierra. Las revelaciones de Pablo están en otro nivel, digo, tenemos todas sus cartas. Pero, a tantos años de este hombre, plantar iglesias, misiones, revelaciones y tantas otras cosas que este hombre vivió. ¿Puedes poner tantito el 9? Nada más para tener contexto, por favor. Cuando pone su currículum y dice, todo eso lo tengo por basura, lo que yo busco es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Verso 10. Esto es lo que Pablo quiere. Y conocerlo. Oye, pero el hombre lleva como 30 años siendo cristiano. ¿Y cuál es su oración? ¿No lo conocía? Claro que sí. Pero esta referencia de conocer tiene que ver con intimidad. Pablo está diciendo, yo quiero tener más intimidad con Dios de la que tengo. Él no llegó a un punto de decir, no, yo ya estoy bien, con las horas que oro ya estoy bien, con lo que sé ya estoy bien. No, el hombre que había tenido un encuentro personal con Cristo, que había sido receptor de grandes y gloriosas revelaciones del carácter de Dios, el hombre que había visto la gloria de Dios, está pidiendo una cosa, conocer más a Dios. Eso es humildad, porque es reconocer que no importa cuántos años lleves en el Evangelio, siempre podemos conocer más a Dios. Qué triste es ver cristianos que han llegado a un punto que dicen, yo ya hasta aquí llegué. Eso es orgullo. Qué triste es encontrar cristianos que se adjudican 20, 30, 40 años en el Evangelio y han dejado de ser enseñables. Consideran que ya todo lo sabe. ¿A mí qué me van a enseñar? Bueno, Pablo no piensa así. Pablo quería conocer más a Cristo. Richard Sipes, otro puritano, dice, propongámonos ser y hacer lo que debemos. ¿Qué se dirá de nosotros? Que no nos importe, solo Dios sabrá. Un buen cristiano, dice Richard Sipes, debería ser como esos diamantes hermosos, pero que están en las profundidades de la tierra escondidos. Pero Amós no solo responde con humildad ante las amenazas de Amasías, Amós también responde con perseverancia. Mira los versos 16 y 17 de Amós 7. Ya vimos la amenaza contra Amós, cómo Amasías se levanta contra él. Ya vimos la respuesta de Amós, en humildad reconoce lo que no es y lo que sí es, y el llamado de Dios. Y ahora veamos la perseverancia de Amós. ¿En qué sentido? En que a pesar de las amenazas, este hombre sigue adelante con el ministerio que Dios lo llamó a hacer. Y esto debe de motivarnos, mis hermanos, que si Dios te llamó a hacer algo, si tienes un llamado de Dios, a pesar de lo que se levante contra ti, sigue adelante. A pesar del desánimo, a pesar de los problemas y a pesar de tantas cosas, aquí hay un recordatorio que debemos, con la ayuda de Dios, perseverar en el camino de Dios. Amasías le dijo a Amós en el verso 13, capítulo 7, verso 13, ¿qué le dice Amasías a Amós? No vuelvas a profetizar. Eso le dice, ¿verdad?
vete, huye a la tierra de Judá, come ahí y allá profetiza. Como diciendo, aquí no profetices. Y Amós le dice, en el verso 16, tú dices a Amasías que yo no profetice contra Israel y que yo no hable contra la casa de Isaac. Eso es lo que tú me estás pidiendo, Amasías. Pero yo te voy a decir lo que dice el Señor. Amós decide obedecer y perseverar en el mensaje que Dios le había dado antes de rendirse ante las amenazas de Amasías. Amasías le dijo, vete Amós, vete a profetizar a otro lado. Y Amós le dice, mira, tú me estás pidiendo que yo ya no profetice, pero déjame decirte lo que Dios me ha dicho. Y esto es un recordatorio, mis hermanos, para ti y para mí, que si Dios te llamó, Él estará contigo en todo momento. Si Dios te llamó, Él va a respaldarte en todo tiempo. Si Dios te llamó, Él te va a fortalecer en los momentos de mayor debilidad. Si Dios te llamó, Él va a sostenerte cuando ya no puedas seguir. Si Dios te llamó, Él nunca te va a dejar. Y entonces, Amasías, que literalmente estaba corriendo a Amós y le dice, ya no hables, ya no profetices. Amós le dice, a ver, espérame, déjame decirte lo que Dios tiene para ti. Y hay, mis hermanos, una declaración que incluye 4 juicios. Mira el verso 17. En el 16 le dice, a ver, Amasías, tú dices que yo no profetice contra Israel y que no hable contra la casa de Isaac. Pero así te dice el Señor. Y ahora el mensaje que originalmente era para todo Israel, Amasías, por andarse metiendo, por andarse poniendo donde no debe, ahora le va a tocar a él también. Porque en las visiones anteriores no hay una visión contra Amasías. Hay una visión contra Israel. Y cuando Amós da la visión, Amasías se mete, queriendo defender al rey, pero lo hace levantando falsos contra Amós. Y por andar de metido, ahora le va a tocar una su profecía a él. ¿Cuántos quieren una profecía? Primero, Amós declara juicio sobre la familia de Amasías. Y le dice, tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Quiero que entiendas esto. Amasías no es un borracho de la esquina. Amasías es un sacerdote importante en Betel. Amasías es un hombre cercano al rey Jeroboam. O sea, esta conversación es como si hoy alguien que no es pastor o no tiene ningún título estuviera con uno de estos apóstoles famosos de mega iglesias. Súper famoso, súper conocido. Donde el famoso, el importante, el conocido por reyes, le dice a este, vete de acá, mira, tú no la armas, tú no tienes el llamado, tú esto, tú lo otro, tú aquello, tú nada. Y este le dice a él, déjame decirte lo que Dios dice. O sea, Amasías no es, vuelvo a repetir, cualquier persona. Y mira lo que le están diciendo. Tu mujer se va a prostituir en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Pero no solo tu familia. También viene juicio sobre tus bienes materiales. Tu tierra será repartida a cordel. Pero no solo eso. Va a venir un juicio sobre tu vida. Y tú vas a morir en una tierra inmunda. Y por cierto, por si se me olvidaba, la profecía contra Israel sigue.
porque Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Entonces es como decirle, mira, la profecía contra Israel no ha cambiado. Aquí nada más se agregó algo. Y esta va para ti. ¿Puedes poner la NTV, el verso 17, hermano, por favor? Nada más como para tener el lenguaje que maneja la NTV. Pero esto es lo que dice el Señor. ¿Tu esposa qué le dice? Bueno, puedes poner el 16. Es que mira, quiero que veas algo. Ahora bien, dice, escuchen este mensaje del Señor. Amós le dice a Amasías. Amasías, tú dices, no profetices contra Israel. ¿Y qué más dice? Esto es importante y esto quiero que lo tengas en mente, o si lo puedes tomar nota, esto es importantísimo, porque ahorita vamos a responder una pregunta. Amasías le dice a Amós, deja de andar profetizando, deja de andar haciendo lo que haces. Amós le dice, hermano, yo estoy acá haciendo lo que Dios me pide que haga, no estoy haciendo otra cosa, yo estoy aquí cumpliendo mi llamado, yo ni profeta soy. No tengo familia de profetas, yo estaba chambeando tranquilamente, Dios me trajo acá y yo nada más vengo a hablar lo que Dios me dice. Y ahora sí, déjame decirte esto de parte de Dios. Ahora sí, verso 17. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa, ¿qué va a pasar? ¿Y a tus hijos y a tus hijas? Bienes materiales. ¿Tu tierra? Juicio sobre él. ¿Y tú morirás? Luego, con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Nuevamente, Amasías, a estas alturas, dice, ¿para qué me metí? ¿Nunca te ha pasado que te metes donde no te llaman? Y luego dices, ¿para qué, en qué momento me vine a meter acá? Amasías así está. Y hermanos, justo estos versos serían un buen pretexto para hacer un sermón que pudiera titularse ¿Con los hijos de Dios? Son bien buenos ustedes para hacer títulos de sermón. Solo título. ¿Sí o no da este pasaje para eso? Amasías se levanta, dice, le voy a decir al rey lo que estás haciendo, le voy a decir al rey que estás hablando mal de él, vas a hacer esto, vete, tú estás acá por dinero, y lo empieza a señalar, a señalar, a señalar, a señalar. Amós responde con humildad diciendo, mira, yo no soy profeta, yo estoy acá porque Dios me llamó, pero esto es lo que dice el Señor. Y nuevamente, este sería un buen mensaje de esos motivadores de con los hijos de Dios. Nadie se mete y se han hablado mal de ti, Dios va a traer maldición. O sea, porque hay gente que predica esas cosas. De hecho, yo recuerdo, y les voy a ser aquí sinceros, pero que esto quede aquí entre nos, una de las decepciones que yo tuve de la iglesia cristiana cuando yo no era cristiano, era precisamente escuchar este tipo de cosas en un púlpito. Recuerdo que hace muchos años me invitaron a un culto de jóvenes y fui, yo no era cristiano. Y escuché decir a la pastora lo siguiente en el grupo de jóvenes. Les dijo, ya sé que uno de ustedes está pretendiendo a mi hija. Y de una vez les digo, si no la dejan de molestar, voy a ponerme a ayunar 40 días para que sobre su vida vengan algunas maldiciones. Ahí lo ven los que tenemos hijas. Cuando ayunamos. Y en mi lógica no cristiana dije, ¿y cuando me dicen Dios te ama? Entonces es como, ok, Dios me ama siempre y cuando
Vuelvo a repetir, esto da para hacer una falsa doctrina de pensar que tú y yo podemos andar maldiciendo a la gente. Porque al igual que Amós, yo sé que hay gente que te ha hecho daño en la vida. Al igual que Amós, yo sé que hay gente que ha hablado mal de ti. Al igual que Amós, yo sé que hay gente que ha buscado tu mal. Al igual que Amós, yo sé que gente te ha traicionado. Y desde el dolor, nuestras oraciones pueden ser moldeadas. Señor, dale tú, Señor. Te lo entrego, decimos. O luego, si veníamos de este movimiento carismático con esta alabanza de que con los hijos de Dios, más volumen todavía. Todavía le das ese que repite, ¿no? Va a ver, no conoce quién es mi papá. Estos textos no dan para eso. Porque Amós no hace eso. Amós no es reaccionario. ¿En qué sentido? Amós no le dice, a ver, Amasías, tú me calumniaste, tú levantaste falsas acusaciones contra mí, tú levantaste falsas acusaciones contra mi ministerio, tú has puesto al rey en mi contra, pero ahora va la mía. Ahora va la mía y déjame orar por ti. No, eso no hacemos. Amós le dice, el Señor me llamó. Y el verso 17 es la clave. Porque dice, por tanto, ¿qué dice? Así dice el Señor. Amós no está hablando por su propia cuenta. Amós es solo un mensajero de Dios. Y ojo, quien determina traer un juicio sobre Amasías y sobre Israel no es Amós, es Dios. No es con los hijos de Dios nadie se mete, no. Es con Dios nadie se mete. ¿Ven la diferencia? Y está la clave ahí. Por tanto, esa frase es muy importante. No dice, por tanto, Amasías. Mira, te voy a decir esto. No. Por tanto, así dice él. Yo solo soy un mensajero. Esto es humildad también. Dejar que Dios pelee por ti. ¿Te han ofendido? ¿Te han calumniado? ¿Han dicho cosas contra ti? Pedro nos dijo la semana pasada que no deberíamos de sorprendernos, es parte del caminar cristiano. Y hoy Amós nos recuerda que lo mejor que podemos hacer es dejar todo en las manos de Dios. Porque déjame decirte esto, si Dios no te defiende, nadie más lo puede hacer. Pero si Dios decide defenderte, nada se podrá levantar contra ti. Amós no le dijo a Amasías, a ver, voy a orar por ti. No. Si pudiéramos verlo en una conexión con el Nuevo Testamento, lo único que Amós hizo fue aplicar Romanos 12, versos 17 al 21.
Romanos 12, verso 17 al 21. Mira lo que Pablo dice. Nunca paguen a nadie mal por mal. Creo que es Spurgeon el que dice que puedes responder bien con bien, mal por mal, pero creo que dice algo así como que los cristianos son los únicos que deberían de responder ante el mal con bien. Y Pablo lo dice de esa manera. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18. Si es posible, y esto es importante entenderlo, porque no dicen lo que dependa de otro. Si es posible, ¿qué dice? Lo que dependa de ti. Tú no tienes control en otros, pero sí tienes control en ti. Y si depende de ti, estate en paz con todos. Si la otra persona ya decide romper, ya no depende de ti. Ya no te corresponde a ti. Pero si depende de ti, estate en paz. Y aquí está, mira, verso 19. Amados, algunas veces tomen venganza, dice. Nunca. Nunca tomen venganza ustedes mismos. Dale lugar a qué. ¿Y esto es lo que hizo Amós? Es más, Amós no oró por la ira de Dios. Amós no llegó originalmente a hablar en contra de Amasías. Eso sucedió estando ahí. Porque escrito está. ¿Qué está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora mira la milla extra, verso 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, no dice ora por él. Dice sírvele. Y si tiene sed, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Verso 21, aquí está el reto. No seas vencido por el mal, sino vence el mal. ¿Quién se encargó de Amasías? ¿Amós o Dios? Dios. Amós lo único que fue es ser humilde. Amós lo único que hizo fue perseverar en el llamado de Dios. Todo lo demás, Dios se encargó. Ahora, pero quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuál fue el pecado de Amasías? Para que le llegaran estos juicios. Porque no son cualquier juicios. No le dijo, ahí te va a ir mal. No. Tu mujer se va a volver una prostituta. A tus hijos los van a matar. Vas a perder todo. Y a ti te van a matar. Y vas a morir. Y vas a quedar en un lugar inmundo. Hermanos, creo que ahí se cumple lo que dice Hebreos, horrenda cosa. O sea, de este hombre no iba a quedar nada. ¿Pero cuál fue su pecado? ¿Meterse contra Amós? Porque los hijos, ¿cómo es? ¿Nadie se mete contra los hijos de Dios? ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Y ojo aquí, porque el pecado de Amasías es tan sutil que muchas veces tú y yo podemos caer en ese pecado. Qué hermoso que nuestra tendencia siempre fuera como Amós, la humildad, la perseverancia. Sí, tenemos momentos quizás así, pero a veces la tendencia de nuestro corazón es como la de Amasías. Un experto en Amós dice, las causas que le provocaron a Amasías estas terribles catástrofes o este juicio fue literalmente una sola: rechazar la palabra de Dios. Y cuando rechazó la palabra de Dios, en esencia estaba rechazando a Dios.
No hay otra referencia de Amasías que diga que el hombre se prostituyó o que era adúltero o que no hay referencias de este hombre más que en este pasaje. Y aquí solo se le menciona teniendo una sola actitud. Y era literalmente diciéndole a Amós: no profetices. Mira el verso 13. Estas son palabras de Amasías, que le dice a Amós: en Betel no vuelvas a profetizar. Una sola cosa le bastó a Amasías para traer juicio sobre su vida. Él había escuchado la profecía de Amós, pero decidió no oírla. Y quiero que veas aquí el perfil de estos dos hombres, Amós y Amasías. Los dos oyeron la palabra de Dios. Amós decidió obedecerla y Amasías dijo: no quiero escucharla. Los dos eran siervos de Dios. Amós, llamado por Dios, mensajero de Dios, y Amasías, sacerdote en Betel. Y es más, si los presentáramos frente a nosotros con su currículum, el currículum de Amasías era mucho más importante que el de Amós. Porque el sacerdocio de Amasías era oficial. Dos siervos de Dios, pero uno con la disposición de obedecer. Amós se humilló ante Dios. Amasías decidió enaltecerse. Amós profetizó. Amasías le dijo: no profetices. Amós le fue fiel a Dios. Amasías no lo fue. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Te acuerdas en sus visiones? La última visión fue una plomada. Y es como decir, le pasó la plomada a Amós y encontró a un hombre humilde, encontró a un hombre obediente, no un hombre perfecto, pero sí humilde, obediente, dispuesto a servirle a Dios. Y luego le pasó la plomada a Amasías. ¿Y a quién encontró? A un hombre orgulloso. A un hombre que le decía: no profetices, no quiero escuchar la palabra. ¿Y el juicio cayó sobre quién? Sobre Amasías. Y quiero que entiendas esto: el juicio no vino porque Amasías haya calumniado a Amós. El juicio no vino porque haya levantado cosas en contra de Amós. No. El juicio vino en primera instancia por una cosa: Amasías decidió rechazar la palabra de Dios. Amasías le dijo a Amós: ya no vuelvas a profetizar, ya no vuelvas a hablar la palabra de Dios. Es que, hermanos, te lo pongo de esta manera: rechazar la palabra de Dios es rechazar al Dios de la palabra. Y eso trae consecuencias a nuestras vidas. Por eso es más sutil el pecado de Amasías y muchas veces estamos ahí. Hermanos, déjame decirte cómo fácil y posiblemente esta mañana algunos de nosotros estemos pecando al igual que Amasías. Amasías rechazó la palabra de Dios, y cuando rechaza la palabra de Dios, rechaza al Dios de la palabra, porque en esencia le dijo: no quiero nada contigo. Y mira cómo muchas veces estamos ahí. ¿Por qué? Con cuánta facilidad dejamos de leer la Biblia. Cuán fácil pasan los días si no vamos a la Biblia.
Eso es rechazar la palabra de Dios. Hermanos, con cuánta facilidad determinamos no asistir a un culto donde se predica la palabra de Dios. Ni siquiera pienso en las actividades semanales. Pienso principalmente en los domingos. ¿Cuán fácil es meter cosas en nuestra agenda un domingo y dejamos de ir al culto? ¿Cómo nos justificamos? Lo voy a ver por internet. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que ver los sermones por internet? La Biblia dice, congrégate. Porque venimos aquí por Dios y para Dios. Pero en esencia, es como un ejemplo. Imagínate que tú me invitas a una reunión y yo te digo, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Y a la mera hora te digo, ¿sabes qué? Es que no voy a poder porque me salió otra cosa más importante. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que lo tuyo? Así pasa cuando no vengo los domingos al culto. Porque lo que le estoy diciendo a Dios, me salió algo más importante que tú. Y eso es un rechazo a la palabra de Dios. Y después, cuando nuestra familia se desmorona, cuando nuestro matrimonio se desmorona, cuando nuestros hijos se pierden en pecado, cuando sentimos que Dios no nos oye, cuando empezamos a ver la consecuencia de rechazar la palabra de Dios y de rechazar al Dios de la palabra, empezamos a preguntarnos, Señor, ¿por qué? Y la tendencia no es la humildad, la tendencia es el juicio, en el sentido de, es por culpa del pastor, por culpa de los líderes, por culpa de la congregación, por culpa de esto, por culpa de lo otro. Y en esencia estamos como Amasías. Y luego te mandan un mensaje o te hablan para saber, hermano, venga a la iglesia. Se enojan. Se molestan. ¿Por qué? Porque estamos como Amasías. Yo voy cuando quiera, dice. ¿Qué me van a estar diciendo a mí? Y yo voy de corazón. Sí, pues tu corazón está más frío que saber qué. Es el problema. Que andamos como Amasías. Rechazando al Dios que nos ama. Y es que mira cómo Jesús nos lo explica. Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió dos en adelante de él a toda ciudad y lugar a donde él había ir. Versículo 2. Y le decía, la cosecha es mucha, los obreros pocos, rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíen obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, no lleven alforjas, sandalias, no saluden por el camino. Si no los saludo a veces es porque ya saben, ahí dice. En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Y si hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, devolverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den. Perdóname, ¿no? A veces les solo leche entera y les digo, hermanos, no, gracias, pero ya voy a hacer más, voy a aplicar más esto. Dice, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos, que haya en ella, díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, ¿qué dice? Salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies no lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes
hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicia y ceniza. Por eso el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. ¿Por qué? O sea, Jesús está explicando, vayan a predicar. Si los reciben, gloria a Dios. Si no, ni se preocupen, juicio va a venir sobre ellos. ¿Pero por qué? ¿Porque rechazaban a los siervos de Dios? ¿No? ¿A quién estaban rechazando? A la palabra de Dios que ellos llevaban. Y rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Porque dice, la ciudad que no los reciba, dice, hasta límpiense el polvo. Pero díganle, el reino de Dios se ha acercado. Y aquí está la explicación, verso 16. El que a ustedes escucha y el que a ustedes rechaza y el que me rechaza a mí. Eso lo hemos visto los miércoles. Si te rechazan por predicar el evangelio, no te están rechazando a ti. Tú eres mensajero, esa es humildad. Ay, es que me van a rechazar. No te están rechazando a ti. Están rechazando a Dios porque tú eres embajador de Dios. Ah, pero esos son para los impíos. Pero Amasías no era un impío. Amasías era un sacerdote que había determinado una cosa: rechazar la palabra que venía de Amós. Y quiero concluir con esto: que Dios nos ayude a no tener la actitud de Amasías, a no rechazar la palabra de Dios. No minimicemos la predicación de la palabra. Y quiero ponértelo esto frente a ti. Si el predicador que está predicando en un púlpito, aún aquí también, y me incluyo, si yo como predicador o cualquier otro predicador o los predicadores que tú escuchas en internet, si ese predicador no es fiel a la palabra, mira, no te preocupes, no te va a pasar nada. Al que le va a pasar es al predicador. Ay del predicador por andar predicando cosas fuera de su contexto. Y no digo por no andar predicando cosas bíblicas, porque ya vimos ese documento de estos colectivos que hasta habían usado la Biblia. No un sermón por llenarlo con versículos bíblicos es bíblico, hermanos. Ah, pero citó 20 veces la Biblia, sí, pero fuera de su contexto. Entonces, si el predicador que escuchas no es fiel a la palabra, tranquilos, pueden ir en paz, no va a pasar nada. Oren mejor por el predicador. Pero, si el predicador es fiel, si el predicador les predica la palabra, y tú decides rechazarla, es tú y Dios. El predicador habrá cumplido. Ahora te tocará a ti decidir si la rechazas y la obedeces. Por eso yo les pido en el amor de Cristo, oren por los predicadores de esta iglesia, por todos. Porque los que enseñamos la palabra, si no la enseñamos correctamente, recibiremos más condenación. Se nos juzgará mayormente por andar tergiversando la Biblia. La predicación es cosa muy seria, mis hermanos. Y al igual que Amós, yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Y el anhelo de mi corazón cada vez que me paro en un púlpito es ser fiel a la Escritura. Les pido sus oraciones, no solo por mí, sino por todos los predicadores que se paran aquí. Porque cuando ellos son fieles, ellos han cumplido su trabajo. Y ahora nos corresponderá a nosotros. Y con esto concluyo el capítulo 7 de Amós. Amós fue fiel a Dios y le vinieron pruebas.
Amós fue fiel a Dios y le vinieron tentaciones. Amós fue fiel a Dios y le vinieron amenazas. Pero es justamente ahí donde debemos mantenernos humildes. Debemos mantenernos confiando en el Dios que nos llamó. Debemos mantenernos perseverando en la palabra de Dios. Debemos de perseverar escuchando su palabra y con la ayuda de Dios seguir adelante. No estamos solos, mis hermanos. Dios está con nosotros. Y ese Dios nos guardará hasta el día que venga por nosotros. ¿Te parece si oramos? Inclina tu rostro y oremos. En esta oración quisiera que oráramos por nuestro hermano Lalito, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Quisiera decir que siempre somos como Amós, pero la verdad, Señor, es que a veces somos más como Amasías, cerrando nuestro corazón a ti. Perdónanos cuando dejamos de leer la Biblia. Perdónanos cuando por cosas tan superficiales dejamos de congregarnos. Perdónanos porque muchas veces minimizamos la iglesia local. Perdónanos porque a veces nuestro corazón se cierra. Y Señor, yo creo que a nadie de los que estamos acá nos gustan los desiertos. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos humillarnos ante ti, Señor. Iglesia, toma un momento y habla con Dios. Humíllate ante Él. Reconoce quién tú eres y reconoce quién es Dios. Eso es humildad. Padre, perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a luchar todos los días contra la vanagloria, contra el orgullo. Ayúdanos a entender que todo es pasajero, el dinero pasará, las propiedades pasarán, la salud pasará, los ministerios pasarán, los títulos se olvidarán. Ayúdanos a entender que ya tenemos el mejor título y es que somos hijos tuyos. Somos hijas tuyas. Ayúdanos a entender que nuestro valor descansa en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Ayúdanos a entender que no necesitamos ganar la aprobación del mundo porque tú ya nos aprobaste para ti. Ayúdanos a entender, mi Dios, que nuestra identidad tiene un valor especial porque hemos sido llamados hijos de Dios. Ayúdanos a entender que un líder, un pastor, no es más que alguien que no lo es. Todos valemos lo mismo. Ayúdanos a cada domingo luchar en contra de todo lo que haya que luchar para congregarnos fielmente, Señor, como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que día a día podamos tener tiempos, buscar los espacios para leer tu palabra, para orar. Ayúdanos, Señor, a que no pase los días sin que vayamos a tu palabra, porque en última instancia, Señor, rechazar tu palabra es rechazarte a ti, y ya vimos que rechazarte a ti traerá consecuencias. Que muchos quizás estamos ahí, pero hoy queremos volvernos a ti, Señor. Hoy queremos volver nuestro rostro a ti. Como decíamos, Señor, en la alabanza,
Tú eres incomparable. Porque aun cuando te hemos rechazado, el trono de tu gracia sigue abierto. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por nunca dejarnos.